DataSur es una experiencia digital de servicio de información y conocimientos para que el decisor de cada empresa y su equipo de trabajo puedan tomar decisiones estratégicas y relevantes para su exitosa estrategia comercial a nivel internacional basada en la realidad de los mercados. Nuestra propuesta en DataSur está especialmente diseñada para tres grandes sectores: exportadores, importadores y facilitadores del comercio exterior en América. Para cada uno de estos grandes sectores tenemos preparada una propuesta de valor diferenciada y de acuerdo con sus necesidades. La toma de decisiones basada en el análisis de datos requiere que estos provengan de fuentes confiables y sin sesgos. Con más de 20 años de experiencia, DataSur cuenta con alrededor de 3.000 clientes y más de 10.000 usuarios activos. En DataSur buscamos entregar una verdadera experiencia a las empresas que los impulse a generar más negocios y que accedan a nuevas oportunidades comerciales, entendiendo el entorno internacional en el que se desarrollan. En ese sentido, además de los datos de importaciones y exportaciones, brindamos contexto y conocimiento a través de capacitaciones, charlas y clases magistrales en diferentes ámbitos relevantes en comercio exterior, como también conocimientos relacionados a inteligencia competitiva. Actualmente cuenta con información detallada de múltiples países de América y el mundo, junto con representaciones en América, Europa y en su casa matriz en Chile, además de una cobertura de información de importaciones y exportaciones para más de 50 países. Siente la seguridad de trabajar con nosotros y encontrar un aliado comercial. Contamos con una red de convenios y alianzas con más de 50 cámaras y asociaciones en América Latina, con las que trabajamos continuamente en potenciar la acción de nuestros clientes, difundiendo beneficios y siendo un puente de conexión en cada una de estas instancias. Te invitamos a ser parte de la experiencia DataSur. Síguenos en nuestras redes sociales. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Hoy día, lunes 13 de marzo del 2023, les tenemos nuevamente un webinar de gran interés para toda la audiencia. Este webinar tiene la temática: conceptos claves para empresarios y pequeñas empresas que buscan comenzar a exportar o expandir sus ventas internacionales. Se centran en proporcionar una visión general de los conceptos claves que los empresarios y pequeñas empresas deben tener en cuenta al considerar la exportación o la expansión de sus ventas internacionales. Durante el webinar se discutirán temas como la investigación de mercados extranjeros, la identificación de oportunidades de exportación, la elaboración de un plan de negocios internacionales y la selección de socios y canales de distribución adecuados. También se cubrirán aspectos prácticos como los requisitos de licencias y regulaciones de comercio exterior, la gestión de riesgos y la financiación de las operaciones de exportación. En general, el webinar proporcionará información valiosa para los empresarios y pequeñas empresas que estén considerando la exportación o la expansión de sus ventas internacionales y les ayudará a entender mejor los desafíos y oportunidades que implica el comercio internacional. En esta oportunidad les tenemos a Anthony Canvas. Él tiene 35 años de experiencia en comercio internacional en los sectores públicos y privados académicos. Hoy en día trabaja en la Universidad de Mississippi, en el estado de Mississippi, y en el Centro de Desarrollo de Pequeños Empresarios de Mississippi, como gerente estatal de comercio internacional. Les dejamos aquí a Anthony Canvas. Muy buenas tardes, muchas gracias Stefan y DataSur. Primero siempre hay que preguntar si me pueden oír bien, si se escucha bien y si me pueden ver bien. No si me veo. Sí. Se escucha perfecto, Anthony. Un agrado tenerte aquí nuevamente como invitado, Anthony, y que te pueda conocer obviamente toda la audiencia. Se escucha perfecto y se ve perfecta tu cámara. Ahí también en los comentarios, todas las dudas también con respecto a la presentación pueden ir, o aclaraciones pueden ir comentando también. Perfecto. Bueno, muchas gracias nuevamente y gracias por su tiempo. Y para nuestros amigos en Estados Unidos, que ha habido un cambio de hora aquí, así que quienes se han podido ajustar, ¿no?, a esa pequeña diferencia de una hora, agradezco mucho su tiempo valioso. Es para mí un honor estar aquí con ustedes y como dijo Stefan, la idea es de plantear esto en términos generales. El tema de exportación es un tema bien amplio, el comercio internacional también. Llevo más de 35 años en este mundillo, desde y lo he visto desde varias funciones, varios tipos de trabajo.
incluyendo siendo exfuncionario de la aduana de Estados Unidos, gerente de exportación de empresas en Estados Unidos, también representando empresas latinoamericanas, brasileñas, latinoamericanas que estaban radicadas en Miami y en muchos otros temas. En el tema académico, yo siempre trato, además de dar una clase, yo doy una clase en comercio internacional, le llamo aplicado, porque se trata de la aplicación de la teoría, o mejor dicho, de la vida real de comercio internacional. Y en mi día a día soy gerente del centro SBDC de comercio internacional aquí en el estado de Mississippi. Es una red estatal que hay, yo sé que algunos de mis amigos de otros estados de Estados Unidos que también forman parte de esta red nacional de centros SBDC están quizás en este webinar. También en Chile, El Salvador y otros países hay centros afines basados en el modelo de Estados Unidos. Pero esto no se trata de eso, solo mencionar que aquí estamos entre amigos, profesionales de redes SBDC, pero también de la empresa privada. Entonces ya estoy listo para la presentación. Y la idea aquí, como digo, es hablar en términos generales, porque esto no se aprende en un día. Primero, y sé que mucha gente que están participando en este webinar ya son profesionales que están trabajando realmente en el comercio internacional y tienen muchos años de experiencia. Hay otras personas que quizás están pensando en incursionar por primera vez. Entonces, por eso le llamamos conceptos claves, son como semillas, ideas. Yo trato de adaptarlo. Cuando empezamos esto, el enfoque no se sabía si iba a ser Estados Unidos o para otros países, pero realmente como he tenido el gusto y el honor de trabajar en más de 20 países, en algunos casos he vivido y trabajado en otros países en materia de comercio internacional, pero aquí les puedo prometer que aquí vamos a compartir algunos conceptos, ideas de aquí de Estados Unidos, pero se ajustan para cualquier realidad. Yo trato siempre de no usar un modelo, como decimos en inglés, one size fits all, porque realmente el modelo se tiene que ajustar, ¿no? a las diferencias, no solo entre países, hay diferencias entre los mismos países regionales. Pero, regionales, culturales, estatales. Tremendo, tremendo tema que se viene hoy día, Anthony. Gracias nuevamente por aceptar, ¿verdad?, la invitación acá a participar del webinar Data Sur. Así que te dejo aquí toda la audiencia que está expectante a ver toda la materia en sí. bueno, entonces vamos entrando. Gracias, Anthony. De nada. Bueno, estamos aquí, me imagino, muchas personas, muchos participantes, porque están pensando en empezar a exportar o si ya están exportando en exportar más. Entonces, cuando hablamos de diferentes métodos de expansión de mercados, podemos enfocarnos en nuestros propios países y también, y esa es la idea aquí, vamos a enfocarnos más en los mercados internacionales. Es un método de expansión. ¿Por qué exportar? Parece que es sentido común y aquí en Estados Unidos, cuando hablamos de por qué exportar, siempre decimos o muchas veces decimos que más del 95% de los posibles consumidores están fuera de Estados Unidos. Entonces, si no están en Estados Unidos, si no están en China o un país más grande, obviamente ese va a ser más del 95%, 98, 99%. Obviamente no toda la población mundial es un posible cliente, pero yo creo que no podemos obviar, no podemos ignorar que hay un gran mercado fuera de nuestro país. Entonces, eso es una razón o motivo importante para exportar. Cualquier empresa también quiere aumentar sus ventas e ingresos. Si bien, y yo lo he visto en mi experiencia, que hay empresas que no quieren o no necesariamente necesitan exportar millones y millones de dólares, pero quieren aumentar sus ventas e ingresos. Para una pyme, una pequeña y mediana empresa en Latinoamérica o una mediana o hasta grande empresa, vender más, si son 5 clientes más en un mes y venden 5,000, 10,000 más en un mes,
eso de aumentar las ventas e ingresos realmente puede ayudar muchísimo a la empresa. No tiene que ser montos multimillonarios, pero es literalmente una oportunidad para aumentar las ventas e ingresos. Y si tenemos competencia, es también una forma de contrarrestar la competencia. Nosotros, si exportamos, tendemos a diferenciarnos, ¿no?, de la competencia. Alguna competencia está exportando también, pero para ser diferente, para tener un valor agregado, ¿no?, hasta nuestro mercado nacional, exportar también nos ayuda a contrarrestar la competencia. Diversificar el mercado, eso es súper importante, y quien ha sido un empresario o ha tenido un negocio sabe que hay que diversificar el mercado, porque si perdemos un cliente grande o mercado grande, necesitamos tener una variedad de clientes y mercados. Entonces, ver los mercados internacionales realmente como un mercado más, pero no solo como un mercado más, sino un mercado más que es muy estratégico. Gestión de riesgos, como decimos en inglés, don't put all your eggs in one basket. O sea, se puede traducir literalmente no poner todos los huevos en la misma canasta. Diversificar, porque cuando cae un mercado, si hay una guerra, si hay un problema, ahora tenemos que ver la economía mundial, a ver si vamos a caer en recesión en algunos países. Queremos tener una diversificación en nuestros mercados. Evitar la estacionalidad. Bueno, en la teoría y en los libros, en los casos que estudiamos mucho sobre empresas que tienen un producto, por ejemplo, que es más apto para el frío, y en el hemisferio norte puede hacer frío, obviamente, en ciertos meses, y allá en Chile puede hacer calor y viceversa. Entonces, una forma de evitar la estacionalidad es también vender en diferentes mercados que están en otra estacionalidad. Entonces, nos abre en muchos casos el año entero a posibles ventas. Flujos de caja. Está entrando más dinero de diferentes formas, de diferentes mercados. Siempre es bueno tener un flujo de caja más diversificado y consistente durante todo el año. Mejorar el conocimiento del producto. Bueno, eso sí, pues muchas veces yo he visto que hay gente que ni conoce, venden un producto, pero no lo conocen totalmente. Y si va a exportar, por ejemplo, un alimento, un producto elaborado alimenticio, puede ser que para entrar en un mercado determinado tienes que saber exactamente porque a veces la gente exporta productos que no han producido, o aún si lo han producido, vamos a decir, los vendedores en esa empresa no necesariamente saben todos los detalles sobre ese producto, los ingredientes, cómo se ha elaborado, etcétera. Entonces, si vamos a exportar, tenemos que conocer a cabalidad nuestro producto, porque muchas veces en un país determinado, que nuestro mercado seleccionado, tenemos que divulgar esa información, proveer esa información a las autoridades para que se pueda importar. Y por final, y esto no es en ningún orden, solo son, como digo, ideas y experiencia más que nada. Esto es una combinación de experiencias que yo he vivido en este mundo de comercio internacional, de cosas que he leído, pero más que nada de la práctica, de la vida real. Bueno, ¿cuáles son los pasos para exportar? Hay diferentes modelos que uno puede ver en línea. Este es mi modelo, que es, como digo, fruto de mi experiencia, y lo he puesto en palabras. También se puede crear en el futuro diagramas y cosas para ilustrarlo. Pero esto para mí en la vida real, en mi experiencia, es lo que he visto. Para exportar, primero hay que tener un producto o servicio exportable. Y cuando yo digo exportable, lo he puesto entre comillas, porque tiene que ser un producto o servicio, o en estos tiempos modernos también datos electrónicos, ¿no? Pero un producto o servicio exportable se puede exportar legalmente. En muchos países como Estados Unidos tenemos controles, por ejemplo, sobre información. Estaba leyendo, creo que ayer, una empresa que exportó datos, exportó información
a un país determinado y no tenía la licencia necesaria para exportarla legalmente y recibió una gran multa de Estados Unidos, pero para ser exportable legalmente tiene que poderse exportar. Pero además de legalmente tiene que haber, cuando decimos exportable, tiene que tener un cliente que quiere comprar ese producto o servicio. O sea, alguien en otro país necesita querer comprar ese producto y necesitamos tener la posibilidad de entregar ese producto o servicio al comprador. Bueno, eso implica estar en condiciones, entre comillas, en inglés decimos export readiness. Como digo, si quien esté interesado en eso en línea, si ponen una búsqueda en Google o cualquier buscador, Export Readiness, va a haber un sinnúmero de modelos para determinar si una empresa está lista para exportar su producto o servicio. Pero en mi experiencia no necesariamente es tan científico porque yo soy de Florida originalmente, viví muchos años en Miami, muchos de los negocios que se hacen entre personas que se han conocido, por ejemplo, en algún sitio, ¿no? Y vamos a decir, tomando café o almorzando o en un bar y luego se han puesto de acuerdo para hacer negocios. Pero estar en condiciones para exportar hoy en día, en muchos casos, es más fácil porque, bueno, si yo vendo este producto o servicio, aun si no estoy totalmente, entre comillas, preparado para exportar, si yo puedo despachar eso en una caja con un sistema courier o con el servicio postal, yo puedo ser un pequeño exportador. Pero estar en condiciones para exportar implica también tener conocimientos, también contar con apoyo, que voy a enfatizar después, y tener los medios económicos necesarios, que puede variar mucho, ¿no?, entre un tipo de negocio y otro, pero tiene que estar en condiciones para exportar, estar listo para exportar, export ready. Luego, identificar posibles mercados y compradores. Hay formas muy estratégicas de buscar modelos y, compradores, y utilizamos diferentes métodos como base de datos, como DataSur, por ejemplo, para buscar posibles compradores y mercados. Pero también hay otras formas, hay formas reactivas y también proactivas. Mucha de la forma proactiva de buscar un mercado nuevo, un comprador nuevo, implica hacer un estudio, investigar datos, recopilación de información de varias fuentes, fuente primaria, secundaria, etcétera. Entonces es más estratégico, pero también muy eficaz, muy eficiente, y en la vida real también identificamos mercados de otras formas, ¿no? A través de las conexiones que tenemos con gente en otros países, con amistades, con otras empresas, de personas que nos han contactado porque han visto nuestra página web y están en otro país y tienen interés. Entonces hay diferentes formas de identificar posibles mercados, y con ese término quiero decir los países, ¿no? O mercado Miami, por ejemplo, en Estados Unidos puede ser un mercado diferente para muchos países latinoamericanos, puede ser hasta como otro país porque es un mercado diferenciado, pero cuando queremos identificar los mercados necesitamos contar con información. Bueno, después en estos pasos, si llegamos a hablar con alguien, tenemos que negociar los términos de venta y entrega, que eso es sumamente importante porque no se ha terminado de forma exitosa una venta si no habíamos negociado bien de antemano los términos de venta y entrega, porque luego vienen problemas cuando está varada la carga en una frontera y las dos partes están diciendo, bueno, eso no es mi problema, ustedes se tienen que encargar de eso. Pero cuando negociamos claramente los términos de venta y entrega, tenemos más posibilidades de tener una exportación exitosa. Luego, determinar el método para entrar en el mercado extranjero, porque hemos seleccionado, y esto no necesariamente va en este orden, estos solo son los diferentes, para mí son pasos todos diferentes.
Pero ¿cómo entramos en ese mercado? Es directamente al consumidor. Yo puedo, a través del e-commerce, yo puedo mandar una caja al comprador final, al consumidor, o puede ser a través de distribuidores o a compradores grandes, etcétera. Entonces, muchas empresas también tienen una mezcla de formas de entrar en los mercados. Y yo lo veo con mis clientes también. Yo tengo clientes que hasta en el mismo país pueden tener un distribuidor, pero no un distribuidor único. Tienen también el derecho de entrar al mercado a través de otros canales y lo hacen. Entonces hay que estudiar bien cómo entrar en ese mercado. Y si se quiere limitar o no a un distribuidor único determinado, o si quieren la libertad de tener acceso al mercado a través de varios canales. Y esto es súper importante. Como ex funcionario de la aduana de Estados Unidos, tengo muchas historias que contar sobre los requisitos de exportación e importación. También en mi carrera profesional como asesor he trabajado en muchos países como asesor a los servicios de aduanas y a los diferentes entes controladores de fronteras. Y he visto muchas cosas en mi experiencia. Entonces, muchos exportadores o importadores también, a veces, en mi experiencia, en mi opinión, tienden a enfocarse mucho en la parte de hacer la venta y la parte comercial, y que nunca, entre comillas, nunca he tenido un problema. O ahí me dijo mi amigo que no me preocupara porque así todo el mundo lo hace así. Pero ahí les puedo decir que he visto muchas cosas, como digo, en mi experiencia en la aduana en Miami, muchos latinoamericanos, empresarios y como diría yo, emprendedores, ¿no? Que se querían meter en el mercado, que mandaron algo, gastaron mucho dinero, tanto el exportador como el importador, llega a la frontera y o decomisado o no puede ingresar porque no cumple algún requisito, y etcétera, etcétera. Tengo en mi experiencia miles de ejemplos que he visto con mis ojos. Pero bien, solo hay que saberlo para reducir la posibilidad de tener un problema. Y no solo decomiso, sino al final al cabo queremos ganar dinero, ¿no? Si nuestra carga está parada en una frontera, alguien está pagando ese almacenaje, ¿no? O si no se ha liberado, ¿quién paga? Crea muchos problemas. Y luego, ¿cómo entregar el bien o el servicio al comprador? ¿Cómo hacemos que llegue a las manos de nuestro cliente y nuestro comprador? Puede ser vía electrónica. Hoy en día, muchas veces, hay servicios, y yo diría productos que no son tangibles, pero que también se pueden entregar electrónicamente, pero todavía sigue siendo, yo diría, la forma más usual de entregar o de enviar o mandar un producto. Pasa por los canales oficiales de aduanas, ¿no? Saliendo del país de exportación, pero también entrando al país de importación. Pero en ese transcurso, en ese proceso, también tiene que pasar a veces por aires nacionales o aguas internacionales. O sea que no llega así de forma automática, tiene que pasar por diferentes territorios. A veces hay transbordo de carga, pero al final y al cabo nuestro producto o servicio tiene que llegar a manos de nuestro cliente. Y finanzas y pagos internacionales. Evidentemente, por poco tiempo que tenemos hoy, no podemos profundizar mucho, solo quiero identificar algunos conceptos clave en cada uno de estos temas. Y esto es importante, en mi opinión, si va a empezar a exportar o si ya quiere expandir sus mercados. Busquen el apoyo en su país. Hay diferentes modelos, diferentes apoyos que están disponibles. Pero aquí estoy poniendo el ejemplo de SBDC en Estados Unidos, que es Small Business Development Centers, que están en todos los estados, y ofrecemos de forma gratuita apoyo, en este caso a las pymes. Pero pyme en Estados Unidos puede ser más grande que en Latinoamérica. Por ejemplo, una pyme aquí en Estados Unidos, si tienen 500 empleados o menos, casi siempre es una pequeña empresa. Por ejemplo, si es un fabricante.
Así que es importante contar con el apoyo. Nosotros trabajamos de la mano con nuestros socios federales, que es el US Commercial Service, que están en las embajadas en casi todos los países, y también con nuestros amigos del estado de Mississippi. Casi todos los estados tienen el mismo modelo, ¿no? Hay modelo de SBDC y que trabajamos de la mano con nuestros socios a nivel estatal y federal. Y, por ejemplo, la semana pasada estuve en 2 eventos en la capital del estado, en Jackson, Mississippi, eventos con el Departamento de Comercio de Estados Unidos que trajeron representantes del Banco Mundial. Y entonces nosotros ofrecimos ese apoyo, ¿no? Esa oportunidad a varias pymes para que aprendieran sobre cómo hacer negocios con el Banco Mundial. No trabajamos de forma aislada, también hay consultores en el sector privado que ustedes pueden utilizar. Entonces, una mezcla, siempre busquen ayuda, no traten de hacer esto, aun si tienen mucha experiencia, como digo, los ejemplos que he dado de lo que he visto en la aduana de Miami, empresas, entre comillas, muy experimentadas que por primera vez tuvieron un problema. Siempre hablen con gente, busquen apoyo. SBDC, consultores del sector privado y apoyos de gobierno, etcétera. Y en todas las etapas, quiero decir, aún si nosotros no tenemos que soltar la mano de los exportadores cuando ya empiecen a exportar. Nosotros le podemos seguir ayudando en toda la fase. Y esto es aquí solo para enseñar en Mississippi de esos socios que yo mencioné, que trabajamos de forma continua con todos ellos. Por ejemplo, el Small Business Administration, también el US Commercial Service que mencioné, el Departamento de Agricultura y Comercio de Mississippi y el Mississippi Development Authority. Cada estado tiene un modelo un poco diferente, pero todos los estados que yo conozco en Estados Unidos y otros países también, ¿no? Hay diferentes entes que apoyan a la exportación, dependiendo del local, del tipo de producto o servicio, etcétera. Bien, esto solo para mostrar que el apoyo que uno puede buscar, hasta si son empresas que quieren exportar un producto que ya existe, eso es una cosa, pero en las diferentes fases, por ejemplo, en mi experiencia, a veces poca gente empieza a buscar ayuda cuando están en la fase de ideación o diseño de un producto o servicio. Y esto quiero solo resaltar un poco porque creo que es clave, porque ya pueden tener un producto y querer exportarlo o un servicio, pero como muchas empresas son innovadoras, siempre están diseñando nuevos productos. Y no sé si lo han pensado, probablemente lo saben si lo menciono, pero por ejemplo, si yo voy a diseñar camisas como la que tengo yo, si estoy en la fase de ideación de nuevo producto, una nueva camisa, los materiales que uso pueden determinar el arancel que pago yo en mercados internacionales. Puede ser que cambiando un poco, por ejemplo, el porcentaje de algodón versus poliéster, puedo bajar el arancel que se tiene que pagar en un mercado determinado. Entonces ahí buscar ayuda, ¿no? También puede ser para los productos nuevos. También, por ejemplo, si el producto contiene algún producto químico, aun si no le da el carácter esencial al producto, solo incluyendo ese producto químico, puede ser que no sea admisible en un mercado determinado, como la Unión Europea, por ejemplo, tienen bastante estrictas sus regulaciones sobre tipos de químicos que pueden entrar hasta que ya están también incorporados en otros productos. Pero esto es estratégico también, buscar la ayuda cuando queremos exportar o exportar más, hay que ser estratégico en lo que hacemos en todas las fases. No solo hacerlo una vez y decir que ya lo sabemos todo, cruzarnos los brazos y ya dejar de aprender y de innovar. Esto es sumamente importante. Siempre seguir cambiando, mejorando, aprendiendo más sobre los mercados internacionales. Bueno, aquí puse los servicios que nosotros proporcionamos aquí y si algunos de mis amigos de SBDC están en esta línea también, dan
estos servicios muchas veces también, pero lo que quiero aclarar con esto, estos son los conceptos clave del comercio internacional. Entonces, todo lo que hacemos nosotros, los apoyos que damos, son sobre los conceptos claves que quiero resaltar en este pequeño webinar aquí. Como ya hablamos de evaluación de la preparación para exportar, está bien, transporte y logística, y ahí lo voy a dejar solo general porque eso varía mucho y al final voy a hablar un poquitito más sobre temas actuales. Pero ¿cómo hacemos que llegue ese producto, en este caso, a nuestros consumidores, a nuestros compradores? Clasificación de sistema armonizado. Algunos de ustedes probablemente, o muchos de ustedes ya saben que existe esto, sistema armonizado, la clasificación arancelaria, pero les pregunto si realmente saben clasificar bien. Y no es una crítica, solo es como abrir un poco los ojos, porque yo cuando empecé a hacer lo que se llama en inglés Import Specialist, especialista de importación con la aduana de Estados Unidos en Miami, antes y nuestro trabajo principal era verificar la clasificación arancelaria, valoración, reglas de origen, derecho de propiedad intelectual, por mencionar algunos. Pero la clasificación arancelaria fue la base de cuando empezamos a trabajar. Fuimos a lo que se llama el Federal Law Enforcement Training Center en Georgia para aprender a clasificar 6 semanas, realmente 8 horas al día, la mayor parte de ese entrenamiento o esa capacitación. Antes de poder trabajar, tuvimos que terminar esos talleres que nos daban y había exámenes. Hubo 2 exámenes que tuvimos que también pasar, pero 6 semanas para aprender a clasificar. Entonces, realmente les quiero decir, tengan cuidado a veces con la clasificación, que tiene mucha importancia. Si uno se equivoca, puede ser que después le llegue, como yo lo he hecho personalmente, he mandado a cobrar más de $1 millón a empresas que por una diferencia en clasificación arancelaria clasificaron mal y luego pues le llegó esa gran sorpresa antes de 5 años cuando caduca, ¿no? La fecha caducidad de esos cambios arancelarios. También es muy importante esto para el estudio de mercado, porque muchas veces, y como digo, aquí no vamos a profundizar mucho en esto, pero pueden usar los flujos estadísticos de comercio internacional de los países para ver si un mercado es idóneo. Y eso se basa en la clasificación arancelaria basada en sistema armonizado. Y yo lo he visto mucho en mi experiencia, que la gente gasta meses y meses, mucho tiempo, y crean un reporte, un informe bien bonito de 50 páginas, pero cuando yo reviso qué es lo que están estudiando, han clasificado mal su producto y realmente toda esa información que tienen no ayuda para nada. Se mira muy bonito, ¿no? Es un trabajo escrito bien bonito, pero no tiene ninguna o poco valor, ¿no? Lo que piensan, no están viendo lo que pensaban que estaban viendo. Así que el sistema armonizado es muy importante. También puede disparar diferentes, cuando llega a la frontera, si clasifica de forma equivocada y su producto realmente necesitaba una licencia o algún control fitosanitario, por ejemplo, y lo han clasificado mal, aun si no fue adrede, pero con la clasificación que utilizaron no cae bajo ciertos controles o ciertos requisitos. La aduana muchas veces puede pensar que eso se ha hecho a propósito para burlar los sistemas, ¿no? Y le pueden multar, decomisar, sancionar o peor. Bien, como digo, estos son los servicios proporcionados por nosotros, pero realmente todos son temas claves. Otros, lo que nosotros llamamos en inglés other government agencies, son las otras agencias gubernamentales que controlan un producto. Por ejemplo, si van a exportar a Estados Unidos, vamos a decir, una crema para las manos, eso normalmente, si no es, entre comillas, una droga terapéutica, eso va a pasar por FDA. Entonces, siempre pasa por la aduana, y en Estados Unidos la aduana o CBP, Customs and Border Protection, tiene una función, yo diría, más completa que en muchos países, porque en Estados Unidos CBP y las aduanas pueden también fiscalizar para otras agencias como el FDA y viceversa, pero puede cumplir una parte
cuando está entrando a la frontera, se puede liberar de una agencia gubernamental y no de aduanas y viceversa. Entonces, y muchas veces hay agencias gubernamentales que no son tan obvias, que tienen un control sobre el producto. Y no necesariamente, a diferencia de muchos países aquí, en Estados Unidos, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, hay que cumplir la normativa, pero no hay que dar, quizás en el momento de importación o en el momento de exportación, muchas veces no hay que proveer ninguna documentación, ninguna licencia, nada para probar, ningún aval, ¿no? Pero sí tienen que cumplir, y si a solicitud de los funcionarios, que puede ser 3 años después, pueden decir, quiero ver su producto alimentario, si cumple tal requisito, y aún si en el momento de entrada del país nadie le pidió nada y pasó por la aduana 5 veces, no quiere decir que siempre estaba bien. Entonces hay cosas que hay que estudiar y con otra mentalidad. Hay diferencias culturales también en esta parte de la fiscalización de comercio. Por ejemplo, como digo, en muchos países latinoamericanos normalmente, tradicionalmente, se ha tenido, y hoy en día se hace electrónicamente, pero muchas veces se tiene que contar con aprobaciones previas. En algunos casos en Estados Unidos es así, pero muchas veces se considera que divulgamos la información, ahí está disponible, le toca a la empresa que estaba involucrada en esa transacción, tanto el exportador como el importador, de encontrar esa información, de cumplir, y si nosotros necesitamos ver a posteriori información, nos tienen que proveer esa información casi siempre hasta 5 años después de la fecha de importación. Entonces, eso para mí es un concepto muy clave para quienes exportan productos, que vean y que traten realmente de entender la diferencia cultural en la forma de controlar la frontera, de fiscalizar, que no se basa tanto en un documento oficial, sino más bien en cumplir la normativa y poder demostrar que se ha cumplido. Y a veces no tener suerte, por ejemplo, con las reglas de origen de un tratado de libre comercio como el que tenemos con Chile y con países centroamericanos y con México y Canadá. Ahí en el certificado de origen, que bien hoy en día no tiene que ser ningún documento oficial, pero lo que uno está certificando al exportar es que tienen los conocimientos de que el producto sea originario. Eso quiere decir, para no ser muy técnico, que realmente han consultado lo que se llaman las reglas de origen y han verificado su propio producto y han determinado que el producto cumple, no solo que se haya hecho en Chile o en El Salvador o en Estados Unidos, tiene que cumplir las reglas de origen específicas y haber tenido esa información antes de exportar y certificar. Entonces, solo mencionar eso, que hay diferentes normas de importación y exportación que hay que cumplir. A ver si hay algo más. Yo creo que eso es todo. Bueno, aquí quiero hablar de la naturaleza cambiante del comercio internacional en el año 2023. Para mí estos son también preguntas casi filosóficas. ¿Qué es la exportación? ¿Qué es el comercio internacional? Siguen siendo bienes, obviamente hay contenedores llenos de cargas que van entre los países, pero también los servicios. Y muchas veces podemos oír esa expresión, exportación de bienes y servicios. Y no digo que no hay quienes realmente conozcan a plenitud lo que queremos decir por la exportación de servicios, pero ¿saben realmente cómo se exportan los servicios? ¿Saben que son un exportador cuando alguien le ha pagado para hacer una traducción entre español e inglés y están en su casa, ni siquiera salieron de su país y haciendo trabajo en su laptop y lo mandan a otra empresa que le ha pagado en otro país? Eso es exportar también. Los hoteles que alojan muchos turistas internacionales, esa es exportación de servicios. En el año 2023 los servicios son cada día, yo diría, más importante en este mundo de comercio internacional. Exportamos más servicios que antes. También yo creo que es muy importante saber que mucha gente lo puede considerar como un servicio, pero los datos que cruzan fronteras, eso puede ser exportación y están sujetos. Yo sé que DataSur
probablemente lo sabe, o sin duda lo sabe, ¿no? Si hacen negocios con Europa, hay diferentes formas de controlar ciertos datos. Entonces, es una exportación que cae bajo controles de datos también. Tecnología. La tecnología, hoy en día podemos, con el e-commerce, por ejemplo, la naturaleza de hasta los productos, en vez de ser solo contenedores o grandes cantidades, a veces hoy en día mucho más exportaciones son de una empresa a un cliente, B2C, ¿no? Entonces un consumidor llega directamente, en vez esos productos, esa crema de mano que antes casi siempre se mandaban, no vamos a decir, a un distribuidor en Chicago o Miami. Ahora puede ser que hasta los exportadores en Chile, en otros países de Latinoamérica, llegan pequeños paquetes, uno por uno mandan sus productos en vez de llenar un contenedor de carga. Entonces eso crea diferentes normativas de control de Estados Unidos. Ahora está, y eso es bueno saberlo como concepto clave, que eso está en la mirilla de Estados Unidos, la aduana, de mejorar los controles que tienen sobre los pequeños envíos que llegan por FedEx, UPS, DHL, etcétera, o por servicio postal. Han visto que, bueno, antes cuando llegaban por ese contenedor estaban bajo más controles y hoy se ha perdido un poco ese control y van a cambiar, es mi punto, ¿no? Los controles, y ya de hecho se están cambiando. Estos son ejemplos de cómo se exportan los servicios. Como digo, es muy interesante, no solo como cuestión académica, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, si exporta un servicio, tienen derecho a acceder a los préstamos que se ofrecen a exportadores, no solo los exportadores de productos, o las garantías de pago también. Bien, ya hemos hablado mucho de esto, pero así solo para ir cerrando un poco, condiciones para exportar. Nunca existe un momento perfecto, pero tiene que contar con el apoyo de la alta dirección, o sea, una pequeña empresa de los dueños, ¿no? O sea, tiene que existir el apoyo, tiene que estar realmente entendiendo que a veces hay que destinar recursos a esto, no solo ganar dinero, ¿no? A veces hay cosas que hay que resolver. Hay que dar servicios postventa que hace si quieren devolver un producto, ¿no? Y también es importante en la empresa tener la voluntad de cumplir, no solo querer vender. Bueno, hay selección de mercados, ya hemos hablado un poco de esto. Hay una forma reactiva, proactiva. La reactiva, como digo, alguien puede buscar su información en internet y se pueden poner en contacto con ustedes, o gente a quien han vendido antes, o también que alguien le ha conectado con alguien. Esos son algunos ejemplos de forma reactiva, ¿no? Y muchas veces eso da buenos resultados, pero para toda empresa yo también recomiendo que también seleccionen los mercados de forma proactiva, de hacer estudios de mercado, de buscar información, seleccionar mercados basados en diferentes indicadores, dar mucha importancia, ¿no? A ser proactiva. Diferentes indicadores de lo que puede ser un buen mercado. Esto es un poco la teoría, pero en la vida real también, ¿no? Cuando tiene un producto o servicio, se puede tomar en cuenta al seleccionar los mercados diferentes indicadores como los demográficos, macroeconómicos, políticas ambientales, indicadores de industria, etc. Entonces no hay una lista exhaustiva de esto, pero utilizando los indicadores de mercado global nos puede ayudar a seleccionar posibles mercados de forma proactiva, de forma más inteligente. Aquí son solo unos ejemplos de fuentes que yo uso, demográficos como el CIA World Factbook, macroeconómicos, World Bank, data pública gubernamentales, el World Bank, Banco Mundial tiene mucha información, ambientales también, o sea, el CIA World Factbook y el World Bank, el Banco Mundial para mí son fuentes importantes, y estadística de comercio, los flujos comerciales. Hay diferentes fuentes en nuestras autoridades aduaneras, también Comtrade de Naciones Unidas, y no sé si DataSur también
y ahí después me pueden responder esa pregunta si también ofrecen ese tipo de información, ¿no? De la estadística basado en clasificación arancelaria entre países. Bueno, y hay exportación indirecta y directa también, y eso no solo son temas académicos, porque como digo, en Estados Unidos, si uno es exportador, hasta indirecto, si vende a un productor, vamos a decir que usted fabrica piezas de metal que se incorporan en un automóvil y eso se exporta para Estados Unidos, eso es exportación indirecta y también tienen derecho a acceder a los diferentes apoyos, por ejemplo, los préstamos de gobierno y las garantías. Exportación directa y bueno, otra cosa que se puede ir también con otra gente que ya está exportando, ustedes pueden hacer lo que se llama el piggybacking, o sea, entrar al mercado con ellos. Alguna empresa que ya está entrando al mercado, se pueden poner en contacto con ellos, ya pueden ser sus socios y pueden entrar así. Exportación directa con distribuidores, agentes y directo al consumidor que mencioné con el e-commerce y creo que eso es lo más importante de esto. Como digo, son demasiados temas para abordar en unos minutos, pero estos son conceptos claves, solo dejando las semillas. Hay ventajas y desventajas con cada tipo de exportación. La directa tiene ventajas como más control y retroalimentación directa y también por otra parte requiere una mayor inversión y no todas las empresas tienen ese tipo de medios, ¿no? Para ser exportadores directos. Bueno, el requisito de cumplimiento, ya he hablado de esto un poco, pero quiero solo mencionar que esto se hace antes de exportar, durante el transporte internacional y luego a posteriori, ¿no? Puede tener temas y ser muy estratégico con esto, no es solo cumplir por cumplir, ni en muchas culturas que es común tratar de burlar los controles, ¿no? De tener doble facturación, por ejemplo, en bajar los costos. Yo diría, en mi experiencia, lo mejor es cumplir y entender el mercado donde queremos exportar, porque eso es hacer un buen negocio más sostenible. Cuando cumplimos y entendemos, tenemos menos problemas, menos sorpresas y realmente no es solo un tema de papeleo, de cumplimiento, sino también estratégico de la empresa. Inteligencia cultural, cuando hacemos negocios con otros países, obviamente, y no solo países, dentro de los mismos países hay diferencias culturales. Entonces, estudiar eso, ser flexible y saber que están cambiando. Yo en lo que encuentro en mis viajes internacionales en los últimos años, que veo más en común entre los jóvenes, a veces de diferentes naciones, que los jóvenes con gente de su propio país. Entonces, hay libros y hay gente explicando cultura, pero la cultura es bien dinámica. Cada persona forma parte de una cultura de un país o de una región, así que hay diferencias, pero ser culto siempre, tratar de no crear problemas innecesarios, ¿no? De no decir algo que no cae bien o practicar o prácticas que no son normales o bien vistas en un país. Es imposible saberlo todo, pero si uno parte de la premisa que hay diferencias y que yo siempre quiero hablar de forma correcta con la gente, ser flexible. Un ejemplo que les puedo dar, por ejemplo, en Estados Unidos muchas empresas esperan, si ustedes están hablando, ellos van a esperar su respuesta. Si le han mandado un email y no responde mañana, muchas veces se preocupan y empiezan a querer una respuesta o ponerse en contacto con ustedes. En muchos países eso no es tan normal, ¿no? O sea, hay más tiempo entre las comunicaciones, pero aquí les puedo decir que muchas veces he ayudado a mis empresas cuando están exportando a no preocuparse si no han recibido una respuesta en 3 o 4 días, ¿no? Que eso puede ser normal y esperar. Y en mi experiencia, cuando yo vendía, a veces no se sabía nada de una empresa en otro país por 30, 60 días y luego
de repente, 6 meses después me dicen, ya quiero comprar tu producto. Y mis jefes que tenían una mentalidad más, ya pensaban que eso era ya venta perdida, ¿no? Y ya no querían saber nada de esa empresa. Yo les decía, dale espacio. Y así. Y en muchos casos yo he visto que realmente es así. Un año después hasta se pueden poner en contacto de nuevo y pedir su producto. Pero cambia, ¿no? Esto no es algo que podemos basarnos en estereotipos y es bastante dinámico, ¿no? Bueno, ¿cómo calcular los costos en destino? Es un problema que yo tengo hoy en día. Muchas empresas usan modelos que se llaman landed cost, que identifican los elementos que forman parte de ese cálculo, pero como quienes trabajan en ese mundo ya saben, o este mundo de comercio internacional saben, el año pasado, por ejemplo, hubo grandes fluctuaciones en los costos. Yo tengo algunos clientes que me han dicho, por ejemplo, que a veces en una misma semana hubo cambios de 10,000, 20,000 dólares, ¿no? En los costos de transporte. ¿Cómo calcular? Y lo dejo como algo abierto, ¿no? Esto es más arte y ciencia hoy en día, ¿no? Pero hay que calcular los costos, pero hoy en día es más difícil porque no siempre se puede determinar en un momento dado que ese costo va a ser el mismo la semana que viene. Disrupción, no me gusta eso, un poco de anglicismo, pero sí disrupciones en las cadenas de suministro, que no existen los componentes que necesitamos o ya han cerrado debido a COVID, ya no hay servicio entre tal puerto y este otro puerto, entonces mucha disrupción y eso también afecta los costos, pero ¿cómo? Porque ese es uno de los temas, ¿cómo hacemos que esto llegue a nuestros clientes? Y los costos de transporte, algunos me han dicho, hoy en día se están calmando un poco, pero no necesariamente depende de la ruta a donde va, ¿no? Y esa es la realidad de hoy en día, no es un modelo muy rígido, muy estricto, exacto, porque es tan dinámico, puede cambiar hasta cada día, puede haber cambios, ¿no? En los costos. Entonces, la logística puede haber disrupciones, tienes que tener un plan B, C y D. Pago y finanzas internacionales, solo quiero decir, negociar bien los términos de pago, los 5 terms, como vemos a veces, porque cuando un exportador, como diría yo, con poca experiencia y un importador también con poca experiencia, piensan que saben de qué están hablando y uno dice, bueno, vamos a hacer DDP y el exportador no sabe realmente que se tienen que preocupar no solo por los pagos de los derechos, sino cuando hay un problema en la aduana, en la frontera, no le dejan pasar, eso ya es problema de ellos. Entonces, negociar bien, estar realmente de acuerdo, que ambas partes sepan realmente qué es lo que están acordando, aun si firman un contrato o no. Y solo, si puedo solo mencionar una cosa, la última, las finanzas también, muchos países ofrecen préstamos y líneas de crédito para exportadores que son especiales para exportadores y garantías de pago. Entonces, aquí en Estados Unidos sí hay, pero en su país también puede haber. Muchas gracias. Gracias, Anthony, por esta tremenda presentación que nos has brindado el día de hoy. Todo el equipo, ¿verdad? Y audiencia de TASUR, la Universidad de Mississippi y Centro de Negocios también. Vamos a dejar esta instancia para que, por favor, todas las consultas que quisieran desarrollar, ¿verdad? Responder, que aquí en el fondo el maestro Anthony nos pueda decir, pueden escribirlas en el chat acá del Zoom directamente, ya sea exportación, de importación, tramitación, qué pasa en caso que vendo local, por ejemplo, y quiero expandirme, cuáles son los riesgos en el fondo, el tema de inversión, cómo llegar a otras culturas. Uno a veces en un país le va súper bien con su producto y o servicio, pero en otros países pasa mucho, Anthony, que la gente, ¿verdad? El empresario tiene miedo un poco de dar este paso, ¿verdad? ¿Cierto? De decir, bueno, me lanzo a otros países de Latinoamérica o a Estados Unidos. Aquí tenemos la primera pregunta de Julio César. Nos pregunta, ¿cuál es la barrera más compleja que enfrentan empresas que quieren exportar a Estados Unidos hoy en día? Bueno, primero yo voy a decir que puede ser
depende, ¿no? Pero puede ser la misma mentalidad de los empresarios, porque hay que ser muy flexible. Yo he visto mucha gente, y no para generalizar, pero en América Latina muchos que quieren que uno le diga exactamente cómo se hace, ¿no? Siguen estos 5 pasos. Entonces yo empezaría primero la mentalidad. Hay que tener la mentalidad de que esto no hay reglas exactas, no es una ciencia pura, ¿no? Y todo es dinámico y cambia. Entonces ahí yo, después de eso, diría que depende del país de destino. Cuando están seleccionando mercados, depende, ¿no? Del país de destino, porque todos tienen su propia idiosincrasia y su propio sabor. Entonces, cuando uno selecciona mercados, luego tiene que hacer un estudio cultural, no solo de la cultura de la gente, sino de los entes controladores también, ¿no? De la normativa. No sé si me explico, pero yo empezaría ahí con primero nuestras propias mentalidades, todos, que tenemos que ser flexibles, y luego, ya cuando seleccionamos mercado, ver que eso puede variar entre país, ¿no? Y determinados productos en un país pueden ser más problemáticos que otros tipos de productos. Entonces, De todas maneras, Anthony, yo creo que la mentalidad que es muy fundamental, ¿verdad? El querer, el tener esta hambre de expansión y el hacer, me imagino, también obviamente estudios de mercado para entender la otra cultura, el país, etcétera. Aquí tenemos una segunda pregunta, nos pregunta Joana Ramírez. ¿El Incoterm TDP se puede considerar muy riesgoso para la exportación de una empresa ecuatoriana a los Estados Unidos? bueno, o sea, cuando ven el DDP, y no tenemos aquí la información a mano, pero eso realmente es que el exportador, y no me gusta memorizar esto porque realmente los 5 terms están en un libro que a veces vemos en internet información como un resumen de los 5 terms, pero realmente hay un libro publicado por la Cámara Internacional de Comercio, ¿no? Y hay varios pormenores que no están ahí, pero DDP realmente el exportador es el Incoterm que da más riesgo al exportador en, en, en una exportación, porque realmente se encargan de todo, ¿no? Que llegue hasta el destino final, y eso incluye pasando aduanas de su propio país, que en Estados Unidos, por ejemplo, hay controles de exportación que en muchos países no tienen, y luego, por ejemplo, si un exportador de Estados Unidos va a vender DDP a Joana, ¿no? Me dijo su nombre. Joana. Entonces, todo eso es lo que puede pasar en el transcurso, ¿no? De tormentas, de problemas en fronteras, de un accidente entre el puerto de Valparaíso y el consumidor final, etcétera. Entonces, todo eso corre a nuestro riesgo. Y eso quiere decir dinero también, ¿no? Claro, por supuesto, todo implica finalmente un costo. Aquí Julio César también comenta, pagar el servicio de asesoría, correcto, pensamos que aventarnos es mejor. También Luis y Bujes comenta, en tu experiencia, y te pregunta Anthony, ¿qué tan alejada está la teoría de la realidad? Bueno, yo siempre veo que estudiar la teoría es importante, ¿no? O sea, una buena teoría mejora la práctica, y una buena práctica mejora la teoría. Pero la teoría nos puede dar ideas y guiarnos, pero vamos a decir, toda esa planificación que aprendemos en una teoría no es suficiente. Que si en el año, y eso me pasó a mí en enero y febrero del 2020, yo estaba exportando servicios internacionales de consultoría. Ya había terminado en una universidad antes de empezar mi nuevo trabajo, y estaba en Asia y no sabía, y yo hice un pequeño viaje. Bueno, yo estaba ahí como digo, en sureste de Asia, y apenitas logré salir del país porque el vuelo fue a través de Australia. Creo que salí de Australia el 12 de marzo del 2020, y Australia cerró sus fronteras para entradas y salidas un buen tiempo, creo que años, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, por un día o algo así me salvé. Lo que quiero decir, que no hubiera pagado esa estadía, y ahí estaba yo exportando servicios, ¿no? Porque yo estaba en un proyecto de consultoría. Entonces, ahí la teoría probablemente que yo había estudiado hasta el 2019 no hablaba de una pandemia así, y la disrupción, por llamarlo así, del impacto que pudo haber tenido sobre mi proyecto, ¿no? De mis ganancias. Pero Exacto. por apenitas salí ahí. Entonces, la teoría es importante, no estoy diciendo que no, pero
no necesariamente es suficiente. Hay que ser muy flexible y ir alimentando, ¿no? Siempre retroalimentando nuestro modelo teórico. De todas maneras, Antonio. Aquí tenemos también una última pregunta también de Eduardo Herrera. Pregunta, ¿dirías que el exportador debe orientarse en lo que dice la FSPA, Foreign Foreign Club, Practice Act? claro, entonces ahí es una buena pregunta y no, yo estudié, tengo una maestría en Derecho Internacional de Aduanas, pero no soy abogado. Pero lo que quiero decir, entonces depende, ¿no? O sea, el Foreign Corrupt Practices Act, para quienes no lo sepan, es algo, una ley en Estados Unidos que obliga a las empresas a no pagar sobornos, ¿no? A oficiales de otros países y ahí se permiten algunas cosas para facilitar ciertos procesos. Pero si ustedes no son norteamericanos, no están en Estados Unidos, se pueden preguntar si realmente esto me afecta a mí y si yo caigo bajo esa ley. Entonces, mi respuesta va a ser que a veces de forma inesperada sí puede, dependiendo de la empresa, ¿no? De quiénes son, bueno, en esa empresa quiénes son los empleados y quiénes son los dueños, etcétera. Y por otros motivos puede afectar también y es algo que hay que estudiar. No necesariamente decir que como yo no soy, y él no está diciendo esto, ¿no? Pero que no soy norteamericano, que no me tengo que preocupar. Obviamente por esa pregunta se demuestra que reconoce que sí hay idiosincrasia ahí. Yo lo que recomiendo en cada caso es que uno haga un estudio basado en su propia realidad, ¿no? Sus propias Claro. circunstancias. De todas maneras, vamos en favor del tiempo, vamos a dar paso a una última pregunta. Aquí dice Rosa Huaca Pérez, para enviar alimentos de México a Estados Unidos, grano, etcétera, ¿cuál es el mejor camino a seguir? Bueno, primero, si se acuerdan de mi presentación, yo dije primero buscar ayuda. Entonces, de gente que tiene experiencia en la materia y que está al día, porque esos requisitos cambian. Y diría buscar ayuda formal o de estos entes, como en México hay una red de SBDC, hay consultores privados, hay también apoyos de gobierno federal. Buscar ayuda, eso primero. Con los expertos, Anthony. Perfecto, Anthony. Te agradecemos, Anthony. Por favor, no sé si le puedes mandar aquí a la audiencia tu correo electrónico, ¿verdad? Tu contacto para que ellos puedan ponerse en contacto contigo en el Small Business Development Center y en la Universidad de Mississippi. Y así, quien quiera extender, expandir su empresa, ¿verdad? Ya sea pequeña, mediana empresa, pueda contactar a Anthony para todo tipo de asesoría finalmente. Y veo Les una queremos. pregunta de Julio César, por ejemplo, pero llegó después. No sé si él se quiere poner en contacto conmigo o qué prefieren ustedes. Sí, no, directamente en favor del tiempo, que se pongan en contacto. Ya estamos un poquito pasada la hora, pero acá Anthony les va a mandar su correo, lo voy a repetir para que todos lo puedan registrar, a de corta canvas, ¿verdad? @olemis con 2s.edu. Ahí está el correo de Anthony para que quien quiera que pueda tener aquí asesoría, un experto realmente, pueda contactarse con él directamente. Queremos agradecerle a toda la audiencia por la participación, por la buena audiencia hoy día. Ya sea en este webinar o en otro, vamos a estar organizando muchos webinars de interés para todo tipo de empresa que quiera iniciar en este mundo la exportación e importaciones, ¿verdad? Y de todo lo que es el comercio exterior. Recordarles que DataSur es la plataforma para todos ustedes puedan revisar los posibles clientes, proveedores, por qué mi competencia está exportando más, con quién consigue los productos, a través de qué proveedor. Toda esa información estratégica de negocio lo encuentras en DataSur. Los vamos a estar contactando también para revisar la plataforma de acuerdo a su negocio en particular y de esta forma podamos potenciar sus ventas de este año 2023, su venta y su negocio estatal. Así que muchas gracias, Anthony, por esta tremenda presentación. Vamos a subir el video a YouTube con toda la presentación para que puedan volver a repetirlo, ¿verdad? Ver todos los detalles. Y está el contacto de Anthony. Así que eso, les deseamos que estén todos muy bien y nos vemos en un próximo webinar aquí junto a DataSur. Gracias, Anthony. Gracias a ustedes. Gracias, Stefan. Que estén muy bien. Un gusto.
DataSur es una experiencia digital de servicio de información y conocimientos para que el decisor de cada empresa y su equipo de trabajo puedan tomar decisiones estratégicas y relevantes para su exitosa estrategia comercial a nivel internacional basada en la realidad de los mercados. Nuestra propuesta en DataSur está especialmente diseñada para 3 grandes sectores: exportadores, importadores y facilitadores del comercio exterior en América. Para cada uno de estos grandes sectores tenemos preparada una propuesta de valor diferenciada y de acuerdo con sus necesidades. La toma de decisiones basada en el análisis de datos requiere que estos provengan de fuentes confiables y sin sesgos. Con más de 20 años de experiencia, DataSur cuenta con alrededor de 3.000 clientes y más de 10.000 usuarios activos. En DataSur buscamos entregar una verdadera experiencia a las empresas que los impulse a generar más negocios y que accedan a nuevas oportunidades comerciales, entendiendo el entorno internacional en el que se desarrollan. En ese sentido, además de los datos de importaciones y exportaciones, brindamos contexto y conocimiento a través de capacitaciones, charlas y clases magistrales en diferentes ámbitos relevantes en comercio exterior, como también conocimientos relacionados a inteligencia competitiva. Actualmente cuenta con información detallada de múltiples países de América y el mundo, junto con representaciones en América, Europa y en su casa matriz en Chile, además de una cobertura de información de importaciones y exportaciones para más de 50 países. Siente la seguridad de trabajar con nosotros y encontrar un aliado comercial. Contamos con una red de convenios y alianzas con más de 50 cámaras y asociaciones en América Latina, con las que trabajamos continuamente en potenciar la acción de nuestros clientes, difundiendo beneficios y siendo un puente de conexión en cada una de estas instancias. Te invitamos a ser parte de la experiencia DataSur. Síguenos en nuestras redes sociales.